Buenas tardes. Buenas tardes a todos. A nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje. Hoy vamos a hacer un brevísimo, como dice el título, esquema de la arquitectura occidental hasta el gótico. No es una clase, no es una lección, es simplemente un repaso a vuelo de pájaro por todo este panorama de la arquitectura de Occidente, desde Grecia hasta el gótico. Hemos estado recorriendo Francia y España y hemos visto innumerables edificios góticos y románicos, y muchas veces los términos se confunden. Entonces, simplemente como una especie de compendio, de resumen, de tratar de, ¿qué les puedo decir?, de conjuntar conceptos y que no se nos pierdan, pues vamos a intentar hacer un panorama rápido, breve. En lo absoluto pretende ser una lección, es lo que menos quisiéramos, caer en el tedio de una lección, de una clase, sino simplemente vamos a tratar de hacer un viaje a través de estos milenios, siglos de creación y destrucción que ha sido el paso humano por el continente europeo, creando, destruyendo, volviendo a crear obras que son de imperecedero valor y que son símbolos de todo lo que es la civilización de Occidente. Vamos a iniciar rápidamente. Les repito, no es una clase, no vamos a llevar un orden estricto, y vamos a tratar de evitar hasta donde sea posible los términos, la terminología profesional que no viene al caso, simplemente tratar de reubicar algunos monumentos, algunas formas que la arquitectura tomó a lo largo de estos siglos, simplemente para poderlas ubicar, para poderlas identificar cuando leamos textos o veamos algún documental sobre esta maravillosa epopeya del pasado de nuestra arquitectura. Bueno, estamos aquí, nos estamos remontando a uno de los sitios más antiguos de lo que se puede decir el arte europeo o la arquitectura europea. Esta es la tumba de Atreo. Esto está en Micenas, al sur de Grecia, y es la tumba de esta familia del rey, del cabeza de familia, que dio pie e inspiró a tantas tragedias inmortales. Quizás sus tumbas y sus reliquias ya no quedan. Esta fue casualmente descubierta, pero afortunadamente sus obras literarias han pervivido, siguen presentes y todavía ocasionalmente son presentadas en los teatros, ya que tienen un inmenso valor que nunca se acaba. Siempre tienen un mensaje íntimamente ligado a la naturaleza humana. Esta es la tumba de Atreo en Micenas, cerca de Atenas. Y bueno, nada más, esta es una
antes, 300 años antes de Cristo, más o menos este era el panorama de Europa. Es decir, no, Europa no era un continente homogéneo. Aquí podemos ver este rompecabezas de colores. Y si vemos en detalle, vamos viendo y vamos a reconocer montones de pueblos, disímbolos, algunos imperios como el Ptolemaico, otros reinos Macedonia, Épiro, Cartago. Roma en 300 años antes de Cristo era apenas este fragmento de lo que es Italia. Era, digamos, la rodilla de Italia, y al norte estaban los etruscos, y después venían otro montón de pueblos siempre en conflicto. No crean que todos estos pueblos llevaban una muy buena relación entre ellos. Eran casi todos enemigos unos de otros y vivían mucho del bandidaje entre sí, de robarse los ganados, las riquezas, las mujeres, y esto era el día a día de este cuadro europeo que, si lo vemos con cierta objetividad, pues no ha cambiado tanto. Sigue Europa, si quieren, ya no tan fragmentada como lo podemos ver en este mapa, pero igual en pugna. Parece ser que este continente fue creado para que se pelearan entre sí. El último gran conflicto fue la Segunda Guerra Mundial, que fue un hecho atroz que arrasó con toda la fisonomía de Europa. Fue uno de los hechos catastróficos más espeluznantes de toda la historia. Y siempre el anhelo de la paz alienta cuando se firman los armisticios y se declara el fin de las guerras. Siempre hay esa esperanza de que aquí ya fue la última guerra. No lo sabemos. Ojalá, personalmente lo dudo. Ya hay en el presente brotes de antagonías y enemistades, grupos neonazis, racismo, encuentros entre unos y otros, países que ya no quieren, ya no admiten a extranjeros, en fin, vamos a ver qué pasa, si es que lo vemos, pero para que vean este mapa de Europa antes de que Roma, este pequeño trozo, unificara todo. Roma fue un conquistador, pero ¿cuál fue el gran atributo de Roma? Ante todo fue incorporar. Roma fue un fenómeno de incorporación. Él integró, es decir, Roma integró todas estas naciones bajo un solo gobierno, bajo un solo mando. Puede ser a veces tiránico, pero hay que reconocerle que dio leyes, que dio ciertos derechos y privilegios aún a los conquistados. Fue no vamos a decirle tirano, sino un conquistador muy avanzado en su tiempo. Y gracias a Roma, Occidente es actualmente una unidad, por lo menos en pensamiento, en leyes y en idiomas. Bueno, una de las primeras grandes manifestaciones de la arquitectura europea
fue pues el esplendor griego. Grecia creó toda una estética basada en el equilibrio, en la mesura, y que se manifiesta en su máximo templo, que es el Partenón en la ciudad de Atenas. Todavía Atenas sigue siendo una especie de tierra santa para todas las personas, para todos aquellos que admiramos el legado griego. El influjo de Grecia fue determinante. Si bien Roma implantó un orden y dio una unidad a todo un imperio, Grecia fue el inspirador. Grecia sembró las semillas de nuestras ciencias, de nuestro pensamiento, de nuestras artes. En otras palabras, Grecia fue el elemento que dio el espíritu a Europa. Roma fue quien lo consolidó y quien lo llevó a terrenos prácticos. Bueno, aquí estamos ante el Erecteón, este otro monumento importantísimo que se encuentra sobre la colina de la Acrópolis. El anterior que vimos es el Partenón, y aquí tenemos el Erecteón y el pórtico de las Cariátides. Estas Cariátides actualmente ya se encuentran en el museo. Ya las retiraron de aquí, pues estaban siendo dañadas por el viento, por las lluvias, por los elementos, los cambios de temperatura que pueden afectar a la piedra, porque cuando hace mucho calor, que a veces suele suceder en Atenas, que hay mucho calor durante el día y las noches se enfría, entonces esto crea ese fenómeno que nosotros lo podemos ver cuando calentamos, por ejemplo, un vaso y lo metemos en un recipiente con agua fría, se truena. Y este tipo de fragmentación es lo que genera la arena en los desiertos, pero también puede destruir estas estatuas maravillosas. Bueno, aquí están las cariátides. Esta cariátide, la original, la hermana auténtica de las demás, se encuentra en Londres. No la han devuelto. Y bueno, es que sienten que allá está más cuidada, pero aquí están las demás hermanas de esta familia. Como les decía anteriormente, ya se encuentran todas en las que se encuentran en la actualidad son réplicas. Las originales se encuentran en el museo, totalmente protegidas a una temperatura estable para tratar de hacerlas perdurar lo más posible. Bueno, les presento este cuadro no para que lo quieran memorizar, sino simplemente es un repaso de algo que ya en algunas ocasiones hemos visto, que es los órdenes griegos. Los órdenes de la arquitectura de las columnas griegas. Aquí tenemos este orden, que es el orden dórico, que es el más, podemos decir, el más antiguo. Es
el menos esbelto de todos y es el más sencillo. Siempre termina con este ábaco que es muy sencillo. Es como una piedra relativamente semiesférica, truncada, que es lo que se apoya al... este es el equino, este es el ábaco, y este es lo que se apoya en la arquitrabe. Este es la arquitrabe, que es el elemento que va unificando a las demás columnas. El Partenón es un orden dórico. Sí les he de decir, el Partenón ya es más grande, es un orden dórico de mayor dimensión. Más o menos podríamos decir que es como de este tamaño. De este templo, de esta dimensión, tenemos, por ejemplo, el templo de Apolo en Corinto, que es un lugar precioso. Se llega, bueno, está el canal de Corinto, pero el templo de Apolo, que son unas cuantas columnas en pie, todavía están al sol, en plena intemperie, como con una especie de orgullo, de ostentación de su grandeza, a pesar de que no sean las más altas. Y quizá el más célebre de todos sea el Partenón de Atenas. Estas estrías que vemos aquí se llaman los triglifos, y en medio de los triglifos se encuentra un espacio donde se colocaban las metopas. Las metopas estaban llenas de esculturas relacionadas con mitología, con historia mitológica, y todas estas fueron llevadas al Museo Británico. En el Museo Británico tenemos la colección de las metopas del Partenón. Siempre sigue el pleito, ¿por qué no se devuelven? Y bueno, hay montones de argumentos. Mi manera de pensar personal es que deberían de estar en Grecia. Hablando de los triglifos, nada más les cuento una anécdota muy curiosa. Estando yo en el primer año de arquitectura, yo no entré a arquitectura cuando era recién salido de la prepa, entré como 2 o 3 años después. Me tocó viajar, tuve la oportunidad de viajar por algunos años y después entré a la escuela de arquitectura. En primer año siempre solían entrar los alumnos de los años más avanzados, de tercero, cuarto, algunos que tenían el aspecto más serio, a fingir que eran maestros y daban tareas. Y una de las tareas que nos pidieron fue que trajéramos cajas con triglifos, que para la próxima sesión nos pedían traer por lo menos 3 cajas con triglifos. Es decir, con esto. Y yo me acuerdo, sí, afortunadamente ya sabía lo que eran los triglifos, y pues nada más me dio risa. Pero había muchachos inocentes que estaban apuntando y después me preguntaron, ¿y dónde se consigue esto? Y bueno, yo no pude seguir la broma. Yo les decía, mira, es una broma, porque ya me los imaginaba yendo al centro, a las tiendas de arquitectura, y pedir, ¿me puede dar una caja de triglifos? En fin,
Estos son los órdenes. Este orden, que es el orden jónico, este es el que viene del otro lado del Egeo, del país jónico. Es a mi gusto el más estético de todos, a mi gusto, no pretendo imponer nada, pero a mí me gusta mucho estas dos volutas, que créanme, es, porque eso sí nos lo hicieron hacer en la escuela de arquitectura, dibujar una voluta, pero geométricamente. No saben qué danza. Es sumamente complicado. Es toda una proeza de geometría, usar compás y, en fin, no es nada más la dibujo a como caiga. Tiene toda una ciencia, medidas exactas. Y después tenemos este orden, que es el último, el más decorado de todos, que es el orden corintio. El orden corintio, esto es en Grecia y esto es después en Roma. En Roma ya se decora muchísimo más todo lo que es la arquitrabe, el capitel incluso, los frisos, etcétera, están muchísimo más elaborados y siempre tienen una altura mucho mayor, propia de los templos romanos. Los romanos siempre fueron muy dados a lo grandioso. Aquí tenemos, por ejemplo, el orden corintio, la base, a diferencia de estas bases muy sencillas del orden dórico. Bueno, este es la unificación que hacen de aquel rompecabezas que les mostré hace un momento, que hace Roma. Roma unifica todo esto, y aunque aquí aparecen diferentes colores, ya que cada uno representa alguno de los estados romanos, pero todo esto era Roma, era el Imperio Romano. Italia, España, la Galia, Francia, Germania, Dacia, lo que actualmente es Rumania, Asia Menor, Siria y todo lo que es la costa africana, que de hecho Roma llegó a conquistar y a dominar toda esta parte, hasta Egipto. Aquí podemos ver estas torres, estas columnas, casi manteniéndose en un equilibrio precario frente a este inmenso y maravilloso paisaje. Este es el teatro de Delfos y esto es parte del el monumento de Delfos que da hacia la bahía de Itea. Todo esto es el valle que va a dar hasta la bahía de Itea, y aquí es donde se encontraba el famoso oráculo, el oráculo más importante de la antigüedad. De aquí partieron muchos, bueno, el más importante, Alejandro Magno, pero de aquí muchos generales y muchos hombres ilustres de aquella época iban a consultar al oráculo de Delfos porque tenía fama de ser infalible. Aquí Alejandro Magno se le pronosticó que conquistaría el mundo, y a partir de Delfos él marchó y conquistó el mundo de su época. Es sumamente conmovedor caminar aquí frente al lado de estas columnas y tocar estas
piedras que están colocadas una sobre otra y que dice uno, en algún momento, un terremoto, cualquier cosa, se van a colapsar. Sin embargo, siguen en pie como un homenaje a esta maravillosa civilización que fueron los griegos. Aquí tenemos un capitel dórico. Estos son los capiteles dóricos, son los más sencillos. Aquí está el arquitrabe, el ábaco, y aquí está el equino, que es a esto se le llama esta base del capitel. Y este es el capitel jónico. Y aquí tienen el más elaborado de todos, que es el capitel corintio, que más o menos imita las flores de acanto, las hojas de acanto. Aquí tienen de un templo romano este capitel corinto, pero ya en dorado. Esto ya lo habíamos visto, es Delfos. Otra de las estructuras griegas por excelencia fueron los teatros. Los teatros griegos que después fueron continuados e imitados por los romanos y que nos llevaron, como ya lo pudimos ver en nuestros recorridos por Francia y por España, sembraron teatros por todos lados. Esto nos da esa idea del amor que le tenían a su teatro, a la cultura, a difundir la cultura a través de las representaciones de obras creadas por los grandes dramaturgos, muchas de ellas basadas en las tradiciones mitológicas. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Se encuentra en Francia, es la Maison Carrée o la Casa Cuadrada, construida por Augusto, el emperador Augusto, en el sur de Francia, en la ciudad de Nîmes. Y una de las grandes contribuciones de Roma fueron las cúpulas. Aquí tenemos esta cúpula. Roma, no sé si Roma inventó, pero llevó la aplicación del cemento a unos progresos que antes no existían. El cemento es una mezcla de, no me pregunten, pero es mezcla de diferentes tierras, arcillas, carbonatos de calcio, en fin. No sé exactamente cuál es la mezcla, pero tiene la cualidad de que cuando se mezcla con agua y se endurece, llega a adquirir la dureza de una piedra. Y esto les permitió crear cúpulas, entre ellas esta cúpula que fue la más grande en su tiempo. Aquí estamos en el interior. Esto se los muestro para que vean el interior de lo que es ese edificio que estábamos viendo anteriormente, que es el Panteón de Agripa o el Panteón de Roma. Aquí está enterrado Rafael Sanzio, y esta es la cúpula. Es una enorme cúpula. En su tiempo fue la más grande hasta que se construyó la cúpula de San Pedro en Roma.
Otro tipo de construcciones que realizaron los romanos magníficas fueron estas circos o estos anfiteatros, como es el Coliseo, o como es este teatro, el Teatro de Mérida, en España. Este es de estructura totalmente romana. Y las basílicas. Las basílicas fueron las precursoras de las basílicas cristianas. Basílica era un recinto público que tenía usos múltiples, a veces mercados, a veces eran sitios donde se reunían oradores, en fin, de diferentes usos. Esta es la Basílica de Magencio, cerca del Foro Romano, a un lado del Foro Romano. Aquí tenemos la Basílica de Musabank. Esto se encuentra en Siria. Fue una basílica romana, no era un templo. Su objeto era lo mismo, es hacer un sitio público para reuniones, pero de aquí deriva las primeras construcciones cristianas. Esta es la Basílica de Trajano, muy cerca del Foro Romano. Perdón, aquí tenemos una reconstrucción de la Basílica de Trajano en Roma. Como pueden ver, ya tiene esta característica de las primeras basílicas cristianas. Concretamente, San Pablo Extramuros, hagan de cuenta, es una imitación de esta basílica. Esta es otra de las basílicas, y aquí tienen San Pablo Extramuros. Este es el exterior. Y este es el interior de la Basílica de San Pablo. Todos estos medallones que se encuentran aquí son los papas, es todos los papas que ha habido a lo largo de la historia. Aquí están representados en los diferentes medallones. La última vez que estuve ahí, vi que ya nada más quedaban unos cuantos, ¿qué les puedo decir? 4 o 5 vacíos. Y bueno, todos comentamos, eso quiere decir que cuando se acaben, se llenen todos, se acabe el mundo. Y el guía dice, no se preocupen, después van a poner medallones arriba de los arcos, aquí, o ya verán dónde colocan nuevos medallones para que no se acabe el mundo. Después de la basílica, que es, digamos, el primer estilo de iglesia cristiana, sigue el estilo bizantino. Aquí a lo mejor se desconciertan con estas minaretes. Esta es la basílica de Santa Sofía. Santa Sofía originalmente se creó como una iglesia cristiana. Era estilo bizantino. El estilo bizantino está sobre una planta
de cruz griega, es decir, que no tiene más largo un brazo que el otro, sino es un cuadro. Y esto fue iglesia hasta el año de 1452, cuando llegaron los turcos y arrasaron con Constantinopla y se anegó de sangre esta iglesia. Hay testimonios que hablan de cómo corría la sangre por las rendijas de las puertas, de la matanza, de todos los fieles que entraron a la iglesia a refugiarse y ahí fueron presa de la furia de los turcos. Ya después se construyeron estos minaretes, después pasó a ser, durante mucho tiempo fue mezquita, y hace unos años se convirtió en un museo, el Museo de Santa Sofía. Parece ser, esto no tengo la certeza, de que había una iniciativa de regresarlo a que fuera nuevamente una mezquita. No lo sé. Pero este estilo de iglesia tipo bizantino fue sobre todo en el terreno oriental. Esto no cundió muchísimo en la Europa occidental, sino más bien llegó hasta Venecia. Aquí tenemos el caso veneciano, que es la iglesia, la Basílica de San Marcos, que es una basílica totalmente bizantina. Aquí podemos ver la planta en cruz griega. La cruz romana generalmente es más larga de un lado y los brazos son más cortos. Aquí podemos ver las 4 cúpulas sobre la iglesia y este es San Marcos en Venecia, que es una joya. Es como entrar a un milagro. Entra uno y por todos lados brilla el oro. Estos iconos en fondo dorado que son de verdad hechizantes. Es algo maravilloso entrar a San Marcos. Como todo Venecia. Aquí podemos ver otros modelos de iglesia. Aquí podemos ver la planta cuadrada. Aquí lo podemos ver. Esto prevaleció sobre todo en Constantinopla, pero se encuentran muchas de estas iglesias en los países balcánicos. Y bueno, hay algunos términos que nada más les quiero mencionar. Aquí está la cúpula. Esto es un elemento en las iglesias bizantinas, pero también se continúa en las iglesias románicas y llega hasta el barroco, que es la pechina, que es un elemento que ayuda para una cúpula redonda, sujetarla sobre una planta cuadrada. Y es como triángulo que se llama la pechina, o esta trompa, que es como un abanico que de un ángulo recto, de una unión de 2 paredes, se desplaza para formar otro elemento con el objeto de darle una base a una cúpula octagonal. No sé si me di a entender o nada más los confundí, pero miren, aquí lo pueden ver muy claro.
Aquí están las pechinas. La base es cuadrada, la cúpula es redonda y estos elementos, estas famosas pechinas, convierten una base cuadrada en una base que permite que sea apoyada un tambor, que ese es el tambor para una cúpula redonda. A esta cúpula, esto se le llama el casquete y esta es la linterna y este es el tambor. Y aquí están las pechinas. No sé si está suficientemente claro. Bueno, aquí estamos viendo una planta y esto, perdón, esta parte que está coloreada de rosa, déjenme mover, es el ábside. El ábside, que es la parte final donde se encuentra el altar, y aquí están las capillas. A esta sección se le llama el ambulatorio o la girola. También le llaman, van a encontrar en algunos lugares que le llaman la girola. Esta es una parte donde se puede caminar para ir a estas capillas. Hay algunas iglesias que tienen 1, 2, 3, 4, 5, muchas capillas que están dedicadas a diferentes santos. Y toda esta parte final, que es la cabecera de la iglesia, es lo que le llaman el ábside. Aquí tenemos en esta iglesia, que es San Martín de Fromista, en Palencia. Aquí podemos ver un ábside muy primitivo, muy rústico, totalmente románico, pero románico áspero, sin ningún refinamiento todavía. Esta es la región del altar. Este es el coro. Perdón, este es el coro. El altar se encuentra normalmente aquí. Este es el coro. Y en la iglesia de Albi, en la catedral de Albi, que comentábamos en un blog, que es una de las catedrales más desconcertantes que hay en Francia, porque por fuera da un aspecto de ser una fortaleza, tiene todo un aspecto militar, además está hecha en ladrillo rojo, lo cual es insólito porque casi no hay iglesias hechas en ladrillo y menos de esas dimensiones. Total, ve uno esta enorme mole roja de ladrillo con 12 contrafuertes, pero sin el arco arbotante típicamente de los góticos, sino es como un contrafuerte pegado, adosado al muro, a una altura de más de 50 metros, está pegado, entra uno a la iglesia esperando encontrar una austeridad similar y se encuentran con un mundo de colores, con el altar gótico más elaborado, más florido que puedan imaginar. Es de verdad una fantasía gótica. Es casi como escuchar música de órgano con coros, simplemente ver todas estas figuras, estos adornos, y
Los techos están pintados con un azul basado en lapislázuli. Los muros miren, esta parte se le llama el triforium, y aquí aparte, esta parte iluminada se llama el celestorio. Bueno, en esta parte está todo pintado con motivos geométricos de diferente estilo, que es toda una fantasía. Y lo más notable de esta iglesia es el mural del juicio final. Pocos juicios finales hay tan hermosos, si se puede decir que un juicio final es hermoso, como el de la Catedral de Albi. Sin llegar a ser terrible, porque el de Miguel Ángel en el Vaticano es tremendo. Ese ya no tiene fantasía medieval. En cambio, el juicio final de Albi nos recuerda, ayer que estábamos platicando del el Jardín de las Delicias, tiene algo del Jardín de las Delicias. Tiene toda una fantasía llena de superstición, de magia medieval. Pinta unos pájaros verdaderamente grotescos, y hay ciertos detalles de este juicio final. Por ejemplo, todas las almas que se van al cielo, las que están yendo al cielo, que llevan sus hojas donde están escritos todos sus actos buenos y malos, pero todas son rubias. En cambio, todas las que se van a ir al infierno son o morenas o castañas. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué? Pero en fin, así es. Aquí en México, pues todo el mundo se iría al infierno, pero así están en la Catedral de Albi. Es un monumento extraordinario. Y aquí tienen otro coro, mucho más sobrio. Aquí ya las sillerías están muy bien trabajadas. Y esta es una planta romana que puede ser válida para una catedral románica o para una catedral gótica. Este es lo que le llaman la planta romana, que es una cruz romana que es más larga del el mástil, digamos, y más corta de los brazos. Aunque hay algunas iglesias que los brazos son muy largos, como es el caso de Santiago de Compostela. Aquí está el deambulatorio y aquí están las capillas. Incluso aquí en el transepto, que se llama el transepto, hay otras capillas que están dedicadas a diferentes santos, o a veces son capillas dedicadas, son tumbas de algún monarca, de algún rey, o están dedicadas por algún rey o algún patrocinador, alguno de sus santos a los que les son muy fieles. Aquí damos un brinco de la arquitectura románica y ya entramos a la arquitectura gótica. El arte gótico se empieza a desarrollar a partir del siglo XII. Las primeras expresiones góticas, bueno, la primera es la Catedral de Saint-Denis en Francia. Bueno, aquí les muestro otra planta, simplemente para dar esta
Esta es la nave central, la nave del Evangelio, que es la que da hacia la izquierda, y la nave de la derecha, que es la nave de la epístola. Y estas son capillas. Aquí pueden ver el desglose de una catedral románica. Aquí pueden ver la planta, una base en cruz. Esta es la parte, esto es donde está el altar. Aquí está el altar, aquí está el crucero, es decir, hacia arriba se encuentra el crucero, que muchas veces también tiene un cimborrio como este. Los cimborrios son con el objeto de iluminar el interior. Aquí está la bóveda de cañón. La bóveda de cañón es lisa, no es ojival. Perdón. Este es en Palencia, una de las catedrales románicas más puras. España tiene algunas de las catedrales románicas más bellas, más puras. Y aquí les muestro un detalle de la catedral del arco. Este arco, esta piedra clave, aquí se puede ver claramente por qué el arco se sostiene. Esta piedra se sostiene en esta en esta, y bueno, si se le dejara suelta, se colapsaba, pero gracias a la piedra clave que sostiene ambos lados del arco, el arco se sostiene. Esa es la clave y estas son las dovelas. Y esto le permite al arco sostenerse. Esta es la iglesia, la catedral de Vézelay en Francia, una de las grandes iglesias románicas. Aquí tenemos los contrafuertes. Todavía no es ese arco contrafuerte muy fino, muy refinado de las iglesias góticas. Y este es el interior. Este es único. Aquí pueden ver estos arcos, todas las dovelas, una de un color y otra de otro. Este es clásico de Santa María Magdalena en Vézelay, y aquí son el total, son 12. Lo que pasa es que no se puede tomar toda la fotografía completa, pero es un efecto impresionante entrar a esta iglesia. Es la iglesia de Santa María Magdalena, una de las iglesias más santas de toda Francia, punto de reunión de peregrinos que se iban a Santiago de Compostela y punto de reunión también de, aquí se encontraron Ricardo Corazón de León junto con Felipe el Hermoso, Felipe IV de Francia, para partir hacia la Tercera Cruzada. Después se separaron. Y este es el pórtico de Santa María Magdalena. Y bueno, es esta iglesia. Me trae un recuerdo, pues se los voy a contar. Esta es, perdón, ¿cómo se? Es la iglesia, la abadía. Ay, Dios, fíjense, y tiene una anécdota muy curiosa. Bueno,
en un tren que yo tomé desde Burdeos a París, en la ciudad de Poitiers, se subió una chica que venía de este pueblo, de Saint-Savin, una chica muy mona, muy bonita, con un cabello muy cortito, muy como se usaba en aquel tiempo en Francia. Era una chica bailarina y curiosamente se sentó a mi lado. Entonces, al rato empezamos a platicar. Yo no hablaba suficiente francés, ella tampoco hablaba suficiente inglés y nos dimos a entender con dibujos. Íbamos dibujando cada quien lo que quería decir y bueno, fue divertidísimo. El caso es que ya cuando llegamos a París ya éramos casi novios. Quedamos vernos al día siguiente en la estación del metro de Monceau y perfecto a mediodía, a las 12. Y lo recuerdo, siempre lo voy a recordar porque me quedé dormido. Cuando me desperté era la 1:30. Y ya no pude, no supe qué hacer. Fui de todas formas, obviamente no me iba a estar esperando, y tiempo después me escribió porque el libro donde íbamos anotando los dibujos con los que nos dábamos a entender, me pidió que se lo prestara hasta el día siguiente. Y ahí, en el interior del cuaderno, encontró ella después un sobre con mi dirección en México. Y ya me escribió, y bueno, pues demasiado tarde. Fue de esas cosas que pues son anécdotas tristes como para patearme. Y si ustedes vieran a la chica, era muy linda, pero pues así son las cosas. Y bueno, tiempo después, años después, fui a conocer esta iglesia románica, muy impresionante. Este es parte del interior de Saint-Savin. Y hablando de iglesias románicas, aquí tenemos, yo creo que la obra maestra de la escultura románica, que es el Pórtico de la Gloria, en Santiago de Compostela. Este ya lo hemos visto, pero le damos una repasada. Aquí está el Cristo Redentor en medio. Es una obra extraordinaria. Sucede con esta obra que la ve uno una y otra vez y no se resigna uno a verla por última vez. Es algo monumental. Y este pórtico es obra del maestro Mateo. No hay nada en todo el arte románico que se le pueda comparar. Este es el arte románico en Alemania. Ya lo vamos a ver con detalle cuando toquemos Alemania, pero simplemente para mostrarles otras muestras del románico. Bueno, en Italia, que siempre todo lo italiano tiene una alegría. Ven esto, por ejemplo, es la catedral de Lucca. Al contrario de todas las iglesias románicas, esta carece de peso, esta como que es aérea, ligera. Esta es la de Ferrara.
más pesada que la de Lucca. Y esta es, aquí empieza el gótico, que es Saint-Denis. Perdón, se me brincó. Esta es la catedral de Durham, en Inglaterra. Románico, lo que le llaman el románico normando, porque fueron los normandos los que lo llevaron a Inglaterra. Ya después veremos todo lo que son las iglesias góticas inglesas, que son una belleza. Y este es Saint-Denis. Saint-Denis, aquí empieza el arte gótico. Aquí está la cabeza de Saint-Denis, el martirio de Saint-Denis. Saint-Denis de París, él fue un mártir allá alrededor del 200 y pico de nuestra era, en tiempos de Diocleciano. Él fue un mártir. Le cortaron la cabeza, él cargó su cabeza, aquí la tenemos, caminó varios kilómetros por todo lo que es la Avenida de los Mártires, ahora conocida como Montmartre, hasta llegar al Monte de los Mártires, y en el lugar donde finalmente llegó, entregó su cabeza a una mujer, y ahí él cayó finalmente muerto, y es en ese sitio donde se construyó la iglesia de Saint-Denis por instrucciones de Santa Genoveva, la santa patrona de París. Nunca se me va a olvidar un grupo que llevaba yo, y dice una señora, caminó todos esos kilómetros cargando su cabeza. No, pues sí, es un milagro. Ella estaba verdaderamente hechizada, se lo creyó. Y bueno, hubo gente que sonrió, pero hasta eso nadie lo hizo enfrente de ella. Ella es Santa Genoveva, la santa patrona de París, una de las santas patronas de Francia. Aquí tenemos una muestra de los arcos góticos, el arco apuntado o la ojiva. Este es el arco trilobulado, el arco canopial. Y aquí está vista un corte de una iglesia gótica, de una catedral gótica. Aquí está la nave, esta es la bóveda en ojiva. Esta parte se le llama el claristorio, que es donde entra la luz. Aquí normalmente tiene vitrales. Y aquí está el triforio, que es una galería que está arriba de la nave lateral. Y esta tiene vista a la nave. Pero el claristorio es esencial porque si no, esto sería demasiado oscuro. Y aquí tenemos una clásica portada gótica con los pináculos, bueno, con las torres. Estos son los pináculos y estas son las torres. Y estos elementos como pequeños frutos que surgen a la orilla de las torres o de los pináculos, se les llaman los cogullos o crochets, que también les llaman. Este triángulo que tenemos aquí se le llama el gablete. Y estos son los arcos, perdón,
Aquí están los arcos del tímpano. El tímpano se encuentra aquí. Este es en el interior de Saint-Denis, es el monumento a Luis XVI y María Antonieta. En esta iglesia están enterrados casi todos los reyes de Francia. Y aquí tenemos la Catedral de Laon, una de las más antiguas catedrales góticas de Francia. Es el Rosetón de Laon. Aquí tenemos el incendio de Notre Dame, que la están reparando. Y este es un cuadro de Napoleón Bonaparte, coronándose y coronando a la emperatriz Josefina en el interior de Notre Dame. Y este es el pórtico de Notre Dame. Es uno de los pórticos más bellos de Francia. Este es el rosetón del norte, que da la cara norte, en Notre Dame de París. Un símbolo de Notre Dame, que es el jorobado de Nuestra Señora, Quasimodo, trepando en las gárgolas de la inmensa catedral. Aquí tenemos como estaba antes del incendio. Parece que la van a dejar tal cual. Es el símbolo de Francia. Y esta es la Catedral de Reims. Aquí es donde se coronaron, donde se han coronado la mayor parte de los reyes de Francia. Alguna vez lo he comentado. Es mi catedral favorita, la que siento que tiene la mejor proporción, la más esbelta, y en el interior esa relación de altura con anchura le da un aspecto vertiginoso, maravilloso. Y este es la Sainte-Chapelle, la cumbre del gótico, construido por San Luis de Francia para contener las reliquias que se trajo de Bizancio, como es la corona de espinas de la Virgen. Pues les agradezco mucho. Espero no haya sido muy tedioso esta plática de tantos términos. Tratamos de hacerlo lo más sutil posible, y la semana entrante vamos a ver lo de los caballeros templarios y algunas de las órdenes de caballería. Les agradezco mucho su presencia, su paciencia, y nos estamos viendo la semana entrante. Gracias nuevamente a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje. Muy buenas tardes.